Bienvenidos a la serie número 3 de Diseccionario. Pero tomemos un momento, abramos un paréntesis y recapitulemos nuestro andar. En la primera serie, atendimos y rendimos cierto homenaje a algunos autores chihuahuenses. Fue por medio de sus obras artísticas que nos aproximamos a sus perspectivas, sus emociones y sus críticas en torno a la Revolución Mexicana. En la serie número 2, dejamos los libros y nos enfocamos en otro fenómeno: el cine, la televisión, la gran pantalla, la pequeña pantalla. Fue por medio de este fenómeno que buscamos aproximarnos a algunos de los problemas del México contemporáneo. Ahora, en la serie número 3, atenderemos obras de 4 artistas mexicanos que compartieron algo más que el arte, compartieron el amor. Estamos hablando de Elena Garro y Octavio Paz por un lado, y de Frida Kahlo y Diego Rivera por el otro. Los 4 son grandes personalidades artísticas del México del siglo XX, lo que en cierto sentido hace que sus vidas terminen por opacar sus obras. Por ello, y desde este momento se los digo, nuestro interés estará centrado en atender sus obras más que sus biografías. Hoy atenderemos la novela Los recuerdos del porvenir de la escritora y dramaturga mexicana Elena Garro. ¿Qué podemos encontrar en esta novela? ¿Qué ideas nos inspira? Quédese con nosotros y averígüelo. Estamos en Diseccionario. Los recuerdos del porvenir de 1963 es la novela más aplaudida de la escritora y dramaturga mexicana Elena Garro. En Los recuerdos del porvenir se nos cuentan historias de Ixtepec, un pueblo tomado y regentado por militares afines a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En Los recuerdos del porvenir encontramos la particularidad de que el personaje principal es el propio pueblo, pues es mediante las palabras de Ixtepec como vamos conociendo sus plazas, sus casas, sus caminos, sus fiestas religiosas, sus habitantes, sus problemas cotidianos, sus oficios, sus comidas, sus costumbres y hasta sus fronteras. La novela Los recuerdos del porvenir arranca con el pueblo de Ixtepec lamentándose en la cima de uno de sus cerros. Se lamenta del estado del tiempo, se lamenta de que desde la llegada de estos traidores a la revolución maderista, el tiempo del pueblo se ha detenido. Ahora, el pueblo vive sin pasado y sin futuro, en un tiempo detenido en el puro presente, similar al tiempo que acompaña a las tragedias griegas. Luego de los lamentos del pueblo y de las primeras descripciones de sí mismo, aparecen en escena 3 jóvenes, los hermanos Moncada. Es a través de los Moncada como vamos conociendo los problemas, las costumbres y otros personajes del pueblo. Es a través de los niños Moncada como nos damos cuenta de que el pueblo vive asustado por el grupo de militares al mando del general Francisco Rosas, mismo que ha sido enviado desde México con la tarea de mantener el orden y hacer valer la ley. Sin embargo, el general Rosas, sus militares y las querellas de todos estos atemorizan, intimidan y mantienen al pueblo en un estado de asfixia, opresión y terror permanente. Si la presencia de los militares y de sus queridas ya inyectan misterio y miedo en los habitantes de Ixtepec, el terror asciende cuando esta comitiva militar se entrega a la tarea de matar y colgar indios que estorban a los deseos de expansión de tierras de la familia del terrateniente del pueblo. Y si lo anterior ya afecta la vida diurna de los pobladores de Ixtepec, todavía habrá que sumarle la incertidumbre producto de los estados de ánimo asesinos del general Rosas cada noche, ante los desaires y las indiferencias de Julia, su querida. Ahora bien, Los recuerdos del porvenir es una novela que se divide en 2 partes. En la primera parte, por medio de los personajes, nos damos cuenta del estado anímico y de la vida cotidiana del pueblo, así como de los problemas que acarrean los caprichos expansionistas del cacique local, y los problemas que acarrean los caprichos de amores no correspondidos del general. La indiferencia de Julia envenena al general Rosas. Despreciado a pesar de cumplir todos y cada uno de sus caprichos, a pesar de estar listo para cumplirle todo, aunque ella ya no pida nada, el general no puede dejar de sentirse engañado, no puede dejar de pensar en el pasado de Julia, en que ella está enamorada de otro hombre. Estos celos lo trastornan, lo vuelven loco. Estos celos e impotencias lo lanzan cada noche a la borrachera, a tratar de perderse de sí mismo, de la situación y de sus propios pensamientos. Lo más tenso de esta situación, que hace sufrir a todo el pueblo, se presenta con la llegada de Felipe Hurtado a Ixtepec. Hurtado conoce a Julia de otra vida, de allá, de su pasado. Pronto el general empieza a perder el control de sus actos,
Pero la tormenta se detiene cuando Hurtado se aleja de Julia y empieza a convivir con los Moncada. Es a través de Hurtado que los jóvenes Moncada y otros pobladores conocen el teatro, y es a través del teatro que todos conocen la fantasía y la poesía. Ciego de celos por una conversación que tienen Julia y Hurtado, el general Rosas termina por desaparecerlos. Es así como concluye la primera parte. La segunda parte se enfoca más en la decadencia del general Rosas, cuestión que aumenta desproporcionadamente ante la crisis y los conflictos que se generan a razón del inicio y desarrollo de lo que se conocerá en México como la Guerra Cristera. Buena parte del pueblo de Ixtepec empieza a organizarse alrededor de la iglesia. La antipatía por los militares crece desproporcionadamente ante la violencia que estos ejercen en contra de los sacerdotes. El pueblo comienza a organizarse. Día y noche se puede respirar la rebelión y, aunque el pueblo termina por fracasar en sus intentos, el fracaso de Ixtepec arrastrará consigo al general Rosas de la manera menos pensada. Hasta aquí hemos explicado a grandes rasgos la trama de la novela Los Recuerdos del Porvenir. Toca ahora pasar a diseccionar algunas de sus partes. En Los Recuerdos del Porvenir se nos ofrecen diferentes ideas que se prestan al análisis y la reflexión. Aquí andaremos solo en algunas a manera de invitación a la lectura. La Revolución Mexicana. A través de la novela Los Recuerdos del Porvenir podemos ver una crítica severa a la Revolución Mexicana, o mejor dicho, al devenir de esta. Conforme avanza la novela, vamos ahondando en la crítica que se hace de fondo. Miles de indígenas se unieron al zapatismo persiguiendo un ideal, persiguiendo una mejor calidad de vida, pero muchos de ellos no regresaron nunca, y los que volvieron lo hicieron diezmados y empobrecidos, viviendo, a veces y en determinados casos, en peores condiciones que antes. Como dijimos anteriormente, el pueblo considera que el tiempo se ha detenido, y lo considera así porque las noticias que llegan desde la Ciudad de México solo hablan de muertos y colgados. El tiempo nacional se frenó, se detuvo en eso. Por otro lado, hay un profundo sentimiento de culpa y se llega a pensar que la brutalidad por parte del general Rosas y compañía es merecida y es la vía para conseguir la expiación, pues los pobladores de Ixtepec saben, aunque casi sea prohibido hablar de ello, que la maldición les cayó el mero día que traicionaron la revolución y mataron a Madero. Y lo que es peor, saben que muchos de esos pobladores acomodados y nostálgicos del porfiriato aportaron dinero y apoyo a la campaña que tuvo por fin el magnicidio. Pero si con la muerte de Madero comienza la maldición, con la entrada de Carranza y con todos los que le siguen, el tiempo nacional se detendrá en dicha maldición. Con Carranza y los siguientes, se hace efectivo lo peor de los dos mundos. Se institucionaliza a los traidores de la revolución y esos se constituyen y entremezclan con los residuos del porfiriato. El rol de la iglesia. La iglesia de Ixtepec juega uno de los papeles más importantes en Los Recuerdos del Porvenir, pues alrededor de ella se conforma toda la vida del pueblo, y la iglesia y sus campanas le dictan a los pobladores a qué hora se levantan, a qué hora comen y a qué hora tienen que irse a dormir. La iglesia está presente en todas las fiestas, está presente en los bautizos, en las bodas y en los funerales. Los habitantes viven tranquilos alrededor de la iglesia y viven felices en las fiestas de santos y demás. Buena parte de la vida del pueblo está organizada alrededor de la iglesia. Es también a través del papel de la iglesia de Ixtepec que damos cuenta del comportamiento de los pobladores. La iglesia permite a los indios hacer pequeñas e inocentes travesuras. Permite a las señoras devotas sacar la garra y ser serpientes de doble cara. Y también permite a los caciques matar indios, abusar del poder y robar tierras a condición de confesarse, arrepentirse y apoyar a la iglesia. Sin embargo, es justo decir que el poder de la iglesia va más allá de lo terrenal. Si los jóvenes y lo que podemos entender como las futuras clases medias de Ixtepec pueden desentenderse de los problemas de la iglesia, la clase alta necesita la iglesia porque necesita lavar sus conciencias, necesita olvidar sus crímenes. En pocas palabras, la clase alta necesita del perdón de sus pecados. Por el lado contrario, la clase baja también necesita con ansias de la iglesia. La iglesia es, entre otras cosas, la puerta de acceso a la trascendencia. Es la posibilidad de existir una vida ajena al dolor, al hambre, a la injusticia, al sufrimiento y a la miseria que la vida terrenal les ofrece. La iglesia es también la puerta de acceso a un mundo desinteresado de lo mundano.
Es la puerta de acceso a la trascendencia espiritual. No es casualidad que los indios observen con lástima e indiferencia a los caciques aferrados a hacerse de posesiones, a obtener tierras a cualquier precio. Ellos, los indígenas, podrán ser considerados pobres materialmente, pero espiritualmente están más allá de todo eso. Sabiendo lo anterior, no es casualidad que, en el momento en que los sacerdotes son perseguidos y asesinados en el contexto de la guerra cristera, los terratenientes por un lado y los sin tierra por el otro, sean los que se levanten en armas en defensa de la iglesia y lo que ésta significa para cada uno de ellos. Las mujeres. Desde la descripción que hace Ixtepec de sí mismo, Ixtepec nos habla de diferentes tipos de mujeres. Unas tienen pavor de la violencia que llegó junto con los traidores a la revolución. Otras tienen coraje por no poder participar de dicha violencia de manera más activa. Ya de manera más concreta, en la vida de los personajes, las diferencias y sorpresas son mayores. En los recuerdos del porvenir no hay mujeres iguales. Las mujeres de la iglesia son diferentes entre sí. Unas ancianas son ultrarreligiosas y visten santos. Otras ancianas, aunque también son creyentes, viven en paz sin pararse en la iglesia. Y también las hay que se aprovechan de la iglesia y sus poderes de curar pecados para actuar con toda malignidad. Las mujeres dedicadas a la prostitución también son diferentes entre sí. Unas fueron robadas y obligadas a prostituirse. Otras ejercen la prostitución con orgullo y devoción. Y también las hay que, a pesar del estigma social, actúan pensando en hacer el bien y tienen el alma en paz. En los recuerdos del porvenir brillan también algunos puntos cómicos por su contradicción, como el que supuestas mujeres oprimidas y subajadas ordenen, controlen y dominen a supuestos hombres feroces y violentos, así como la aparición de supuestas mujeres sumisas y obligadas a callar, que en la realidad son las jefas de familia y todo el mundo está de acuerdo en que no se cansan jamás de hablar. Ahora bien, la aparición y el papel importante de las mujeres da pie a otros asuntos: los celos, la posesión y la conquista. En cierto sentido, en los recuerdos del porvenir, nos enfrentamos a dos ejemplos del mismo fenómeno: la imposición y el amor no correspondido. El pueblo no quiere a los traidores de la revolución asociados con Carranza, Obregón y Elías Calles. Julia no quiere al general Francisco Rosas. No hay correspondencia. Ella calla, obedece y simula. El pueblo, ante los traidores de la revolución, hace lo mismo. Esperar, esperar, esperar en un tiempo sin tiempo. En un tiempo sin pasado ni futuro, puro presente. Presente monótono y duro, como el de las tragedias griegas. Y es que la traición y el asesinato de Madero, Zapata, Villa y Ángeles, ¿no fue algo parecido a eso? ¿Es que las tragedias de la Revolución Mexicana no fue algo similar a las tragedias del mundo clásico? Ahora bien, el responsable de las matanzas de Ixtepec es el general Rosas, pero las mujeres del pueblo no dejan de culpar a Julia. ¿Por qué? Una visión simplona diría que por el machismo inherente en el pueblo mexicano. Eso explicaría todo y se acabó. Pero se puede ir más allá. Toda la gente sabe que los asesinos son hombres, los traidores a la revolución maderista. Pero ellas entienden que la culpable del comportamiento es Julia, la querida de Rosas. Para el pueblo y hasta para el propio Rosas, Julia es el capricho y Rosas es el hombre que busca cumplir por todos los medios los caprichos de Julia con tal de ganarse su amor. Rosas hace de todo pero no lo consigue, de ahí que su conducta sea terrible. Es por ello por lo que las mujeres del pueblo culpan a Julia. No es tanto porque sea un pueblo machista y considera a la mujer un simple objeto de placer para el traidor a la revolución, sino porque saben que la mujer es demasiado poderosa, porque saben que no es un objeto de placer, sino un sujeto de placer, y un sujeto capaz de contener los demonios del general Rosas. Pero ella no lo hace, decide no hacerlo, y es porque ella no lo ama, aunque a veces da la impresión de preocuparse por él. Estamos ante una de esas relaciones complicadas de uno de esos personajes complejos. Más que una novela donde se presenta a la mujer como víctima, como objeto o como sujeto pasivo, encontramos en los recuerdos del porvenir a mujeres que en todo momento están ante la posibilidad de elegir sus destinos, a mujeres que, sin la necesidad de la violencia física, pueden poner de rodillas a los hombres, y no a cualquier hombre, sino a los hombres más temidos y desalmados de la época, los hombres que traicionaron la revolución.
Julia vuelve loco con su indiferencia a Rosas. Isabel, con su altivez, su historia y su silencio, lo destruye por dentro. Y lo que es peor para él, empieza a convertir en polvo el recuerdo de su amada Julia con su mera presencia. Como podemos ver, en los recuerdos del porvenir nada es sencillo, no hay maniqueísmos baratos. Aquí estamos ante la complejidad humana, y eso solo por hablar de unos pocos elementos de la novela. Los demás les tocará a ustedes ir a buscarlos. Nosotros, desde Diseccionario, la recomendamos. Sean ustedes quienes tengan la última palabra. En la literatura, realidad y ficción se encuentran, se complementan, se niegan, se pelean, se dicen y se desdicen. Todo ello nos sirve para enriquecer la vida, para apreciar lo claro y también lo oscuro de nuestra humanidad. Soy Manuel Espino Fernández, nos vemos en el próximo episodio de Diseccionario.